Cuando Iker se fue a Corea, apenas habíamos cumplido un año de casados. Me quedé sola en nuestra casa, una antigua propiedad de sus padres en las afueras de Querétaro, donde el aire aún huele a lavanda por las tardes y el tiempo parece moverse más despacio. No completamente sola, en realidad, su padre, don Lorenzo, seguía viviendo con nosotros. Lorenzo tiene 64 años, aunque se mantiene erguido, fuerte, de voz serena, su cabello es gris plateado, siempre peinado hacia atrás y hay en él una educación antigua. Esa cortesía de otro tiempo que te hace sentir como si fueras parte de algo más noble. Al principio me costó adaptarme. Vivir con otro hombre, aunque mayor, cuando tu esposo no está, no es lo más cómodo del mundo. Pero con los días todo se volvió natural. Cada mañana me ponía un vestido de lino claro con botones de madera en el pecho, un cinturón delgado que marcaba la cintura y unas alpargatas suaves que hacían poco ruido al caminar. Mi cabello lo recogía en un moño bajo, dejando escapar un par de mechones. Él ya estaba en la cocina tomando café o leyendo con la radio encendida en volumen bajo. Me decía Luz como si no pudiera recordar mi nombre completo y sonaba tan cálido que nunca lo corregí. Luz, ¿te ayudo con eso? Me preguntaba con la misma voz que uno usaría para pedir permiso a las flores. A veces solo se sentaba en silencio con una bolsa térmica en el abdomen, observándome preparar el desayuno. Una tarde, mientras yo lavaba platos, me llamó desde el pasillo. Luz, ¿podrías ayudarme como ayer con lo del medidor? Él tenía diabetes tipo 2 y yo llevaba semanas ayudándole a controlar sus niveles de azúcar. Me lo había pedido una sola vez con mucha timidez, pero después se volvió casi parte de nuestra rutina. Preparar el glucómetro, desinfectar el dedo, presionar el dispositivo con cuidado. Él cerraba los ojos. Yo también. Parecía un acto de confianza profunda, casi íntima. Casi. Esa tarde noté algo diferente. Cuando le sujeté la mano, él no la soltó enseguida. No fue nada obvio, apenas un segundo más. Pero la calidez en sus dedos no fue casual. Yo no reaccioné, solo terminé como siempre anotando los valores. Pero cuando me levanté, el aire a nuestro alrededor se sentía espeso, como si la casa misma se hubiera detenido a mirarnos. Esa noche me llamó de nuevo, justo antes de dormir. Yo llevaba mi camisón de algodón blanco de tirantes finos con un estampado suave de limones y hojas. Me arrodillé frente a él, como otras veces para tener mejor acceso a su mano. Pero esta vez su mirada descendió por mi cuello, deteniéndose un segundo demasiado largo. Eres como un ángel, Luz, murmuró. No sé qué haría sin ti. Me sonrojé. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Bajé la mirada y respondí sin convicción. Me gusta ayudar de verdad. No contestó, solo suspiró. Un suspiro que dolía. Al día siguiente me pidió evitar las mediciones nocturnas para que yo pudiera descansar. Dijo que no quería molestarme más. Me sorprendió. ¿Era por mí o por él? Esa noche, sin saber por qué, elegí un vestido más teñido, uno de algodón grueso, cuello en V estampado, discreto, pero con una tela que se ajustaba justo en la cintura y los hombros. Me dejé el cabello suelto. A Lorenzo le gustaba así. Lo había dicho una vez mientras yo sacudía el mantel del comedor como al pasar. Cuando me acerqué para medirle el azúcar, sus ojos se posaron en mi muñeca, luego en mi cuello. Estás muy guapa hoy, Luz, dijo suavemente. Gracias, contesté sin saber a dónde mirar. Mientras me inclinaba, él puso su mano en mi espalda baja, apenas tocándome para estabilizarme. No fue brusco, fue cálido, respetuoso, pero no inocente. Mi corazón latía tan fuerte que apenas oí el pitido del medidor. Esa noche no dormí, no por miedo ni culpa. Por algo más confuso, más físico, algo que se encendía dentro de mí cada vez que recordaba su voz, su aliento, sus dedos. Yo no sabía si él sentía lo mismo, pero algo en mí ya lo había sentido. Después de aquella noche todo se volvió distinto. No en apariencia, seguíamos compartiendo el desayuno, los silencios largos, los paseos breves por el jardín, pero había algo entre nosotros que ya no era inocente. Era como si ambos supiéramos que habíamos cruzado un límite invisible, aunque ni una palabra al respecto se pronunciara. Una mañana de domingo, Lorenzo me encontró en la cocina aún en pijama. Llevaba una camiseta larga azul marino de algodón suave que apenas me cubría por encima de las rodillas y calcetines grises de lana.
No esperaba verlo despierto tan temprano, pero ahí estaba con su taza de café entre las manos, observándome como si no pudiera evitarlo. Disculpa, susurré tapándome instintivamente con el delantal. No tienes por qué, respondió. Es tu casa. Pero su voz era más baja, más cargada, más sincera. Después de desayunar, decidí cambiar el mantel del comedor. Saqué uno antiguo bordado a mano por la madre de Iker. Mientras lo extendía, Lorenzo vino a ayudar. Sujetamos juntos las esquinas. Sus dedos rozaron los míos. Sentí un escalofrío. Él no se apartó. Luz, dijo, ¿estás bien? Asentí, pero en mis ojos debió de haber algo porque él bajó la mirada y sonrió con tristeza. ¿Tú sí estás bien, Lorenzo? Él no respondió enseguida. Se quedó mirándome como si buscara las palabras correctas. A veces, dijo finalmente, uno desea cosas que no puede tener y aún así las desea. No dije nada. Sentí que el mundo se detenía en ese instante, un zumbido sutil en mis oídos, como si él acabara de abrir una puerta que los dos fingíamos que no existía. Esa tarde llovió. Me puse una blusa de lino blanca con botones pequeños y una falda larga que bailaba con el viento. Salí al porche con una manta y un libro. Él se acercó. Me ofreció té de manzanilla en la misma taza que yo usaba siempre. Nos sentamos juntos hombro con hombro. El sonido de la lluvia lo cubría todo y sin saber cómo, su mano encontró la mía entre los pliegues de la manta. No fue un movimiento torpe ni rápido, fue algo suave, muy humano. Nuestros dedos se entrelazaron. No lo miré. No dijo nada. Yo tampoco. Solo escuchamos llover. Esa noche me duché más despacio. Al secarme frente al espejo noté mi piel más sensible, mis labios entreabiertos, mis mejillas con un color que no era del vapor. Me puse una bata larga, color marfil, con bordes de encaje en las mangas y caminé descalza hasta la cocina con el pretexto de buscar agua. Él estaba ahí. No sé si me esperaba. No preguntó por qué había bajado, solo se acercó con un paso sereno. Se detuvo frente a mí. Su mano se levantó lentamente y apartó un mechón húmedo de mi frente. Su dedo rozó mi sien y después mi mejilla. Yo cerré los ojos. No por miedo, por entrega. Luz, susurró, no deberíamos. Ya lo estamos haciendo, respondí sin abrir los ojos, pero no pasó nada más. Se apartó sin prisa. Me miró como si quisiera memorizar cada línea de mi rostro y se fue. Quedé sola en la cocina. El agua ya no importaba. Esa noche en mi cama sentí que algo dentro de mí se abría, algo que llevaba mucho tiempo dormido, algo que Iker nunca había tocado. Después de aquella noche en la cocina, las cosas parecían mantenerse en equilibrio, como si ambos hubiéramos pactado en silencio no hablar de lo que no ocurrió, pero que de algún modo ya nos pertenecía. Cada gesto, cada mirada, cada pausa en una conversación cotidiana tenía ahora un peso distinto. Aquel martes por la tarde decidimos ir juntos al mercado de San Ángel. Iker me había pedido que comprara unas cosas para su regreso del extranjero y Lorenzo insistió en acompañarme. Vestía una camisa azul claro remangada, jeans oscuros y unas gafas de sol que lo hacían parecer aún más sereno. Yo llevaba un vestido largo de lino verde oliva con botones de madera y una chaqueta de mezclilla que me marcaba la cintura. En los pies unas sandalias de cuero con tiras finas que se anudaban al tobillo. Recorrimos los pasillos del mercado lentamente. Él cargaba la bolsa de mimbre. Yo elegía tomates, queso, pan fresco. A veces rozábamos las manos sin querer. A veces parecía que sí. Luz, no te imagino en otra parte, dijo mientras probábamos un vino artesanal. ¿Cómo así? No sé. Como si este lugar, esta casa, este aire te pertenecieran. Me sonrojé y no respondí. Camino a casa, nos detuvimos en un parque casi vacío. Los árboles altos, el césped húmedo por la lluvia reciente. Nos sentamos en una banca de hierro bajo una jacaranda. El viento jugaba con mi vestido, haciéndolo ondear sutilmente sobre mis rodillas. Él notó mi piel erizada y sin hablar me ofreció su chaqueta. Me la puse sin mirarlo pero con el corazón palpitando. ¿Tú nunca has pensado en volver a casarte?, pregunté sin saber de dónde salía la pregunta. Pensé que no, respondió con una sonrisa que no alcanzó los ojos.
Hasta hace poco. Su sinceridad me tocó en un lugar que no supe nombrar. Me quedé en silencio. La brisa nos envolvía. Yo sostenía la chaqueta con una mano y el borde de la banca con la otra. Él acercó la suya lentamente, no para tomar la mía, solo para dejarla cerca, muy cerca. Esa noche ya en casa, me puse a ordenar la ropa. El vestido aún tenía el aroma de su perfume. Me quedé unos segundos abrazándolo con los ojos cerrados. Me sentía tonta como una adolescente, pero también viva. Después de la cena, estábamos viendo un programa en la sala. Él a un lado del sofá, yo al otro sin contacto, solo miradas que se escapaban, comentarios suaves, una risa breve. Él se levantó para traer algo de la cocina y al volver me ofreció una taza de chocolate caliente. «Es el que te gusta con canela», dijo. «Gracias». Nuestros dedos se rozaron. No lo planeamos, pero tampoco lo evitamos. «¿Por qué te cuesta tanto mirarme?», preguntó. Lo miré entonces directo sin parpadear. «¿Por qué me dan ganas de tocarte?». Fue la primera vez que lo dije sin disfrazarlo. Él no sonrió, se acercó con calma. Se sentó a mi lado tan cerca que sentí el calor de su piel a través del suéter fino que llevaba. «Entonces no mires», susurró. Cerré los ojos y fue él quien posó su mano sobre la mía, despacio, firme, con un respeto que dolía por su ternura. No hubo besos ni caricias explícitas, solo una presencia, una entrega muda. Estuvimos así, inmóviles, más de media hora, como si el cuerpo pudiera hablar sin moverse. Esa noche, cuando subí a mi habitación, no me desvestí al llegar. Me acosté con la ropa puesta, aún tibia por su cercanía, y soñé con sus manos. Habían pasado solo unos días desde aquel silencio compartido en el sofá, pero algo había cambiado. Una energía diferente vibraba en la casa, más intensa, más cercana. Las palabras eran las mismas, pero los silencios esos ya no escondían nada. Era sábado. Iker aún no regresaba y Lorenzo decidió invitarme a una pequeña exposición de arte en una galería local cerca del centro de Coyoacán. Era de tarde. El sol ya empezaba a inclinarse, bañando la ciudad en un tono dorado y suave. Me vestí con una blusa blanca de lino con cuello redondo, algo transparente bajo la luz y una falda larga color terracota que marcaba suavemente mis caderas. Llevaba pendientes dorados pequeños y un pañuelo de seda anudado en el cabello que dejaba escapar algunos rizos. Él me esperó en la entrada, apoyado en el marco con un aire tranquilo, camisa negra, jeans oscuros, el reloj en la muñeca y una expresión que me atravesó. Caminamos juntos sin prisa. La galería era íntima, con paredes desnudas y cuadros de artistas emergentes. Nos detuvimos frente a uno que mostraba dos figuras humanas apenas esbozadas, abrazadas sin tocarse. Lorenzo lo observó un rato, luego me dijo, «Hay cuerpos que se rozan menos que nuestras miradas». Sentí un escalofrío en la espalda. Bajé la vista apretando la correa del bolso. Después fuimos a un café. La terraza estaba vacía. Pedimos vino tinto y cuando nos trajeron la segunda copa, yo ya no tenía fuerzas para sostener la distancia. ¿Te das cuenta de que esto no es sostenible?, pregunté mirándolo a los ojos. Lo sé, dijo sin esquivar. Pero tampoco puedo dejarlo. Y yo, tú menos. Se acercó un poco sin tocarme. El calor de su cuerpo lo sentía en la piel de los brazos, incluso sin contacto. En ese momento deseé que me rozara, aunque fuera por accidente. Pero él no lo hizo, solo sostuvo la mirada. Me desarmó. Volvimos a casa en silencio. No prendimos las luces al entrar, solo la lámpara del pasillo. Yo me dirigí a la cocina para guardar el pan que habíamos comprado. Él se quedó en el umbral. ¿Tú me has pensado por las noches?, me preguntó de pronto con voz baja, casi susurrando. Me detuve, di media vuelta. ¿Crees que podría no hacerlo? Caminó hacia mí con calma. Cuando estuvo cerca, no hizo nada más que levantar una mano y rozar el dobladillo de mi blusa como si fuera tela sagrada. Cuando llevas este perfume, susurró, pierdo el equilibrio. No respondí. Tomé su mano y la apoyé suavemente sobre mi cintura, por encima de la tela. La presión fue mínima. Pero intensa. Una corriente me recorrió la espalda. Aún así, no avanzamos más.
Nos quedamos allí en medio de la penumbra, sus dedos apenas descansando en mi costado, los míos apretando el borde del mármol. No necesitábamos más. Estábamos en un borde uno que no queríamos cruzar todavía. Tengo miedo, dije finalmente. Yo también. No dormimos juntos esa noche, pero en sueños su nombre se repitió una y otra vez. El domingo amaneció lento. Lorenzo salió temprano con su perro como cada mañana. Yo lo observaba desde la ventana del segundo piso, aún en bata, el cabello suelto y sin maquillaje. Se veía sereno, pero había algo en su forma de caminar, en cómo ajustaba la correa, que me revelaba una inquietud parecida a la mía. Ese día llovió casi toda la tarde. El cielo sobre la Ciudad de México era gris denso, como una cortina que nos empujaba a quedarnos dentro. Iker todavía no regresaba y en casa solo estábamos Lorenzo y yo. El silencio se había vuelto espeso, como si supiera que estábamos por rendirnos. Yo estaba en la sala leyendo un libro en el que no podía concentrarme. Llevaba un suéter amplio de hilo beige que me cubría hasta los muslos sin nada debajo. Las piernas desnudas dobladas sobre el sofá. Escuché sus pasos en la escalera, luego su voz suave. ¿Tienes frío? Negué. Él se acercó y se sentó en el otro extremo del sofá con una taza de té en la mano. Estaba mojado. Acababa de entrar de la calle. Llevaba una camiseta oscura pegada al cuerpo, el cabello húmedo, los brazos tensos. Pasaron minutos, tal vez una hora. Y entonces dejé el libro a un lado. Lo miré. ¿Vamos a seguir fingiendo?, pregunté. Lorenzo dejó la taza sobre la mesa baja. No respondió, solo se inclinó hacia mí lentamente como si me pidiera permiso con el cuerpo. No hubo beso. No aún, solo su mano en mi mejilla, caliente, firme y mis dedos aferrándose a su muñeca. Cerré los ojos. El primer roce fue en la frente. Luego bajó por mi sien, su aliento tocando mí. Lo demás ocurrió despacio. El sofá, la lluvia detrás de los cristales, su voz diciéndome mi nombre como si fuera la única palabra que supiera. Ninguna prisa, ninguna promesa, solo la verdad entre dos cuerpos que al fin dejaban de resistirse. Después, cuando el silencio volvió, estábamos envueltos en una manta. Yo con la cabeza en su pecho, él con los dedos entrelazados con los míos. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora no somos jefe y empleada, no somos moral ni miedo. Somos tú y yo. Solo hoy y mañana. Mañana será otro capítulo. Nos miramos. Ninguno tenía respuestas, pero ya no importaba. Esa noche, mientras dormía en sus brazos, soñé con un lugar donde no hacían falta decisiones, solo sentir. Y al despertar, Lorenzo ya no estaba a mi lado. Sobre la mesa había una nota. No me arrepiento de nada, pero ahora todo depende de ti. Para expandir esta historia a aproximadamente 10,000 palabras, debo profundizar en cada escena, agregar descripciones detalladas, pensamientos internos, recuerdos, diálogos extendidos y elementos sensoriales. Comenzaré por el inicio, desarrollando el contexto de la partida de Iker y la soledad inicial de Luz. La partida de Iker había sido repentina, aunque planeada. Él era ingeniero en una empresa multinacional, y la oportunidad en Corea del Sur para un proyecto de 6 meses había llegado como un torbellino. Recuerdo el día en que me lo dijo sentado en la mesa del comedor con una sonrisa nerviosa, sus ojos brillantes por la excitación profesional, pero con un toque de culpa por dejarme atrás. Será temporal, Luz, me dijo tomándome la mano. Regresaré antes de que te des cuenta, y estaremos más fuertes. Yo asentí fingiendo entusiasmo, pero en mi interior sentía un vacío que se expandía como una sombra. Habíamos casado jóvenes, yo con 25 años, él con 28, y nuestro matrimonio era fresco, lleno de promesas, pero aún no probado por la distancia. La casa en las afueras de Querétaro era un refugio heredado de los padres de Iker. Construida en los años 50 con paredes de adobe grueso que mantenían el fresco en verano y el calor en invierno, tenía un jardín trasero donde crecían bugambillas rojas y un viejo limonero que perfumaba el aire. Por las tardes el sonido distante de una banda local practicando marchas se filtraba a través de las ventanas abiertas, un recordatorio de las fiestas patronales que llenaban la zona de vida. Pero sin Iker, el tiempo se estiraba, los minutos se convertían en horas lánguidas, y la casa parecía más grande, más vacía. No estaba completamente sola, como dije.
Don Lorenzo, el padre de Iker, ocupaba el ala oeste de la casa. Viudo desde hacía 10 años, se había mudado con nosotros poco después de nuestra boda, alegando que la propiedad era demasiado grande para él solo. A sus 64 años mantenía una presencia imponente, alto, con hombros anchos, de quien había trabajado en el campo en su juventud, antes de convertirse en contador jubilado. Su cabello gris plateado, siempre peinado con gel hacia atrás, le daba un aire distinguido, y su voz serena, con ese acento queretano suave, transmitía una calma que podía ser tanto reconfortante como intimidante. Tenía una cortesía de otra época, abriendo puertas, ofreciendo el brazo al caminar, diciendo señorita aunque yo era su nuera. Me hacía sentir como si perteneciera a un mundo más noble, uno donde las palabras pesaban y los gestos importaban. Al principio, adaptarme a su presencia sin Iker fue un desafío. Me sentía observada, aunque él nunca era intrusivo. Caminaba por la casa con cuidado, evitando hacer ruido, pero su mera existencia me recordaba la ausencia de mi esposo. ¿Cómo estará Iker?, me preguntaba a mí misma mientras doblaba la ropa o lavaba los platos. Llamábamos por vídeo todas las noches, pero la diferencia horaria hacía que las conversaciones fueran breves, llenas de té extraño y promesas de regalos coreanos. En aquellos primeros días me vestía de manera conservadora, pantalones anchos y blusas sueltas, como si quisiera erigir una barrera invisible. Pero con el paso de los días, la rutina se instaló como un viejo amigo. Cada mañana me levantaba al amanecer, el sol filtrándose por las cortinas de encaje. Elegía un vestido de lino claro, fresco contra la piel, con botones de madera que corrían desde el cuello hasta la cintura. El cinturón delgado acentuaba mi figura esbelta, y las alpargatas suaves amortiguaban mis pasos sobre el piso de terracota. Recogía mi cabello castaño en un moño bajo, dejando que un par de mechones rebeldes enmarcaran mi rostro. Bajaba a la cocina, donde el aroma del café recién hecho ya flotaba en el aire. Lorenzo estaba allí siempre. Sentado en la mesa de madera rústica, con una taza humeante en la mano o el periódico desplegado, la radio sintonizada en una estación de noticias con el volumen bajo para no perturbar el silencio matutino. Buenos días, Luz, me decía, usando solo mi apodo, como si Luz María fuera demasiado formal para nuestra convivencia diaria. Su voz era cálida, envolvente y nunca lo corregí porque sonaba como una caricia. ¿Te ayudo con eso?, preguntaba si me veía cargando algo, su tono suave, casi reverente, como si pidiera permiso a las flores antes de cortarlas. A veces no decía nada, solo se sentaba en silencio con una bolsa térmica presionada contra su abdomen para aliviar algún dolor crónico, observándome mientras preparaba el desayuno, huevos revueltos con chorizo, tortillas calientes, jugo de naranja fresco. Una tarde, mientras lavaba los platos del almuerzo, el agua tibia corriendo sobre mis manos, oí su voz desde el pasillo. Luz, ¿podrías ayudarme como ayer con lo del medidor? Su diabetes tipo 2 requería mediciones regulares, y yo había empezado a asistirle semanas atrás. La primera vez lo pidió con timidez, sus ojos bajando al suelo como si le avergonzara depender de mí. Pero se convirtió en rutina, preparar el glucómetro en la mesa del comedor, desinfectar su dedo índice con alcohol, presionar el dispositivo con cuidado para extraer una gota de sangre. Él cerraba los ojos durante el pinchazo, su rostro sereno pero tenso. Yo también cerraba los míos, no por aprensión, sino por la intimidad del acto, como si estuviéramos compartiendo un secreto profundo. Esa tarde particular, algo cambió. Cuando le sujeté la mano para estabilizarla, sus dedos se demoraron en soltar la mía. No fue obvio, apenas un segundo extra, pero la calidez que emanó de su piel no fue casual. Sentí un cosquilleo en mi palma, un calor que se extendió por mi brazo. No reaccioné exteriormente, continué el procedimiento, anotando los valores en el cuaderno que guardábamos en el cajón. Pero al levantarme el aire en la habitación se sintió espeso, cargado, como si la casa antigua, con sus vigas de madera crujiendo, se hubiera detenido a observarnos conteniendo el aliento. Esa noche, justo antes de dormir, me llamó de nuevo. Yo ya estaba en mi habitación, vestida con mi camisón de algodón blanco, tirantes finos que dejaban mis hombros al descubierto, un estampado suave de limones y hojas que me hacía sentir ligera, femenina. Bajé las escaleras descalza, el piso fresco bajo mis pies, y me arrodillé frente a él en el comedor para tener mejor acceso a su mano. Pero esta vez su mirada descendió por mi cuello, deteniéndose un segundo demasiado largo en la curva de mi clavícula. Eres como un ángel, Luz, murmuró, su voz ronca, cargada de algo indefinible.
No sé qué haría sin ti. Me sonrojé, el calor subiendo a mis mejillas no por las palabras, sino por el tono, íntimo, casi suplicante. Bajé la mirada y respondí sin convicción, me gusta ayudar de verdad. No contestó, solo suspiró un suspiro profundo que pareció doler en el pecho como si liberara una tensión acumulada. Al día siguiente, durante el desayuno, me pidió que evitáramos las mediciones nocturnas. Para que puedas descansar mejor, dijo, su voz serena pero con un matiz de preocupación. No quiero molestarte más. Me sorprendió, ¿era por consideración hacia mí, o por algo que él mismo sentía y quería evitar? Esa noche, sin saber exactamente por qué, elegí un vestido diferente para la medición diurna. Uno de algodón grueso con cuello en V que revelaba un poco más de piel, estampado discreto pero con una tela que se ajustaba justo en la cintura y los hombros, acentuando mis curvas de manera sutil. Me dejé el cabello suelto, ondas castañas cayendo sobre mi espalda. Recordé que Lorenzo lo había mencionado una vez, casualmente, mientras yo sacudía el mantel del comedor, «¿Te queda bien el cabello así, Luz?». Cuando me acerqué para la medición, sus ojos se posaron primero en mi muñeca, luego ascendieron a mi cuello. «Estás muy guapa hoy, Luz», dijo suavemente, su voz como una brisa cálida. «Gracias», contesté sintiendo un rubor y sin saber a dónde dirigir la mirada. Mientras me inclinaba para presionar el dispositivo, él puso su mano en mi espalda baja, apenas tocándome, como para estabilizarme. No fue brusco, fue cálido, respetuoso, pero con una intención que no era inocente. Mi corazón latía con fuerza, un tambor en mi pecho que ahogaba el pitido del medidor. Esa noche el sueño me eludió. No por miedo o culpa, sino por algo más confuso, más físico, un fuego que se encendía en mi interior cada vez que recordaba su voz, su aliento cerca de mi piel, el roce de sus dedos. Me preguntaba si él sentía lo mismo, pero en el fondo, algo en mí ya lo sabía. Después de esa noche todo se transformó, aunque superficialmente nada cambió. Seguíamos con nuestra rutina, desayunos compartidos, silencios largos en el jardín donde podábamos las rosas o regábamos el limonero, paseos breves por el sendero que rodeaba la propiedad. Pero ahora había un subtexto, algo entre nosotros que ya no era inocente. Era como si hubiéramos cruzado un límite invisible, un umbral que ninguno mencionaba, pero que ambos reconocíamos en las miradas fugaces, en los roces accidentales. Una mañana de domingo, Lorenzo me encontró en la cocina aún en pijama. Había dormido mal, soñando con fragmentos confusos de Iker y Lorenzo, y me levanté tarde. Llevaba una camiseta larga azul marino de algodón suave que apenas me cubría por encima de las rodillas, dejando mis piernas al descubierto, y calcetines grises de lana que subían hasta los tobillos. No esperaba verlo despierto tan temprano, pero ahí estaba, con su taza de café entre las manos, sus ojos posándose en mí como si no pudiera evitarlo. «Disculpa», susurré instintivamente tomando el delantal para cubrirme. «No tienes por qué», respondió, su voz más baja de lo usual, cargada con una sinceridad que me hizo pausar. «Es tu casa». Después del desayuno, pan tostado con mermelada de fresa casera, café negro para él, té verde para mí, decidí cambiar el mantel del comedor. Saqué uno antiguo bordado a mano por la madre de Iker, un tesoro familiar con patrones florales intrincados en hilo blanco. Mientras lo extendía sobre la mesa, luchando con las esquinas, Lorenzo vino a ayudar sin que se lo pidiera. Sujetamos juntos los bordes, y sus dedos rozaron los míos en el proceso. Sentí un escalofrío que recorrió mi espina dorsal, un eléctrico pulso que me dejó sin aliento. Él no se apartó inmediatamente, en cambio su toque lingeró un momento. «Luz», dijo, su voz suave, «¿estás bien?». Asentí, pero sabía que mis ojos traicionaban algo más: confusión, deseo, curiosidad. Él bajó la mirada y sonrió con una tristeza que me conmovió. «¿Tú sí estás bien, Lorenzo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándome, sus ojos grises buscando las palabras correctas en los míos. «A veces», dijo finalmente con una pausa pesada, «uno desea cosas que no puede tener y aún así las desea». Las palabras colgaron en el aire, cargadas de significado. No dije nada, sentí que el mundo se detenía, un zumbido sutil en mis oídos, como si él hubiera abierto una puerta que ambos fingíamos ignorar. Esa tarde la lluvia llegó inesperada. Gotas gruesas golpeando el techo de teja, el aroma a tierra húmeda invadiendo la casa.
Me puse una blusa de lino blanca con botones pequeños que se abrochaban hasta el cuello, pero que se transparentaba ligeramente bajo la luz, y una falda larga de algodón que bailaba con el viento cuando salía al porche. Tomé una manta tejida y un libro o una novela romántica que había comprado en el mercado, y me senté en el columpio de madera, dejando que la lluvia me arrullara. Él se acercó minutos después, con una taza humeante en la mano. «Té de manzanilla», dijo ofreciéndomela, la misma taza de porcelana con flores pintadas que yo usaba siempre. Nos sentamos juntos, hombro con hombro, el calor de su cuerpo filtrándose a través de la tela. El sonido de la lluvia lo cubría todo, un velo que nos aislaba del mundo. Sin saber cómo, su mano encontró la mía entre los pliegues de la manta. No fue un movimiento torpe ni rápido, fue suave, natural, muy humano. Nuestros dedos se entrelazaron, piel contra piel, y no lo miré. No dijo nada. Yo tampoco. Solo escuchamos llover, el ritmo constante sincronizándose con nuestros latidos. Esa noche me duché más despacio de lo usual. El agua caliente cascando sobre mi piel, vapor empañando el espejo. Al secarme noté detalles que antes ignoraba, mi piel más sensible al toque de la toalla, mis labios entreabiertos como si esperaran un beso, mis mejillas ruborizadas no solo por el calor. Me puse una bata larga color marfil, con bordes de encaje en las mangas que rozaban mis brazos como una caricia, y caminé descalza hasta la cocina con el pretexto de buscar un vaso de agua. Él estaba ahí sentado en la mesa con una luz tenue, como si me esperara sin admitirlo. No preguntó por qué había bajado, solo se acercó con un paso sereno, deteniéndose frente a mí a una distancia íntima. Su mano se levantó lentamente apartando un mechón húmedo de mi frente. Su dedo rozó mi sien, luego descendió a mi mejilla, dejando un rastro de fuego. Yo cerré los ojos no por miedo, sino por entrega total. Luz, susurró su aliento cálido contra mi oreja, no deberíamos. Ya lo estamos haciendo, respondí sin abrir los ojos, mi voz temblorosa pero decidida. Pero no pasó nada más. Se apartó sin prisa, sus ojos memorizando cada línea de mi rostro como si fuera la última vez. Se fue, dejándome sola en la cocina. El agua ya no importaba, el vaso quedó olvidado en el mostrador. Esa noche en mi cama, sentí que algo dentro de mí se abría, un capullo floreciendo después de un largo invierno. Era algo que llevaba mucho tiempo dormido, un deseo profundo que Iker, con su amor práctico y cotidiano, nunca había tocado. Me removí entre las sábanas, recordando el roce de su dedo, imaginando qué habría pasado si no se hubiera detenido. Al día siguiente las cosas parecieron volver a la normalidad, pero era un equilibrio precario. Habíamos pactado en silencio no hablar de lo que no ocurrió, pero que de algún modo ya nos pertenecía a ambos. Cada gesto al pasar el salero durante el desayuno, cada mirada cuando él leía y yo lavaba la fruta, cada pausa en una conversación cotidiana sobre el clima o el jardín, tenía ahora un peso distinto, cargado de posibilidad. Aquel martes por la tarde decidimos ir juntos al mercado de San Ángel. Iker me había enviado un mensaje pidiendo que comprara especias y souvenirs para su regreso, y Lorenzo insistió en acompañarme, alegando que necesitaba ejercicio. Se vestía con una camisa azul claro remangada hasta los codos, revelando brazos fuertes surcados por venas, jeans oscuros que acentuaban su figura erguida, y gafas de sol que lo hacían parecer aún más sereno, como un caballero de otra era. Yo elegí un vestido largo de lino verde oliva, con botones de madera que corrían por el frente, una chaqueta de mezclilla que cinchaba mi cintura, y sandalias de cuero con tiras finas que se anudaban al tobillo, dejando mis pies expuestos al polvo del camino. Recorrimos los pasillos del mercado lentamente, el bullicio de vendedores gritando precios, el aroma a chiles asados y flores frescas envolviéndonos. Él cargaba la bolsa de mimbre, sus hombros anchos llevando el peso con facilidad. Yo elegía tomates maduros, queso fresco, pan artesanal horneado esa mañana. A veces nuestras manos se rozaban al pasar un artículo sin querer, o tal vez queriendo. En un puesto de vinos artesanales probamos una muestra, el líquido tinto dejando un sabor afrutado en mis labios. Luz, no te imagino en otra parte, dijo de pronto su voz cortando el ruido ambiental. ¿Cómo así?, pregunté girándome hacia él. No sé. Como si este lugar, esta casa, este aire te pertenecieran desde siempre. Me sonrojé el calor subiendo a mi rostro y no respondí, solo seguí caminando, mi mente dando vueltas a sus palabras. De camino a casa, nos detuvimos en un parque casi vacío, un oasis verde en medio de la ciudad.
Los árboles altos proyectaban sombras largas, el césped aún húmedo por una lluvia reciente, liberando un aroma terroso. Nos sentamos en una banca de hierro forjado bajo una jacaranda, sus flores púrpuras esparcidas como confeti. El viento jugaba con mi vestido, levantándolo sutilmente sobre mis rodillas, revelando piel erizada por el fresco. Él lo notó y sin decir palabra, se quitó su chaqueta y me la ofreció. Me la puse, el tejido aún cálido por su cuerpo, el aroma a su colonia, una mezcla de sándalo y cítricos invadiéndome. Mi corazón palpitaba con fuerza, un ritmo irregular que me hacía consciente de cada aliento. ¿Tú nunca has pensado en volver a casarte?, pregunté de repente, la pregunta saliendo de mis labios sin premeditación, quizás nacida de la curiosidad por su viudez. Pensé que no, respondió, su sonrisa no alcanzando sus ojos, un velo de melancolía en su expresión. Hasta hace poco. Su sinceridad me golpeó como una ola, tocándome en un lugar profundo que no supe nombrar. Me quedé en silencio, la brisa envolviéndonos, jugando con mi cabello. Yo sostenía la chaqueta con una mano, el borde de la banca con la otra, mis nudillos blancos por la tensión. Él acercó su mano lentamente, no para tomar la mía, solo para dejarla cerca, muy cerca, los dedos casi rozándose, un espacio cargado de electricidad. Esa noche, ya en casa, me puse a ordenar la ropa en mi habitación. El vestido aún retenía el aroma de su perfume de la chaqueta, un recordatorio tangible de la tarde. Me quedé unos segundos abrazándolo contra mi pecho, los ojos cerrados, inhalando profundamente. Me sentía tonta como una adolescente experimentando su primer crush, pero también viva, vibrante, como si cada célula de mi cuerpo hubiera despertado. Después de la cena, una sencilla ensalada con pollo asado, nos sentamos en la sala a ver un programa de televisión, él en un extremo del sofá, yo en el otro, un espacio respetuoso entre nosotros. Pero las miradas se escapaban, comentarios suaves sobre el contenido, una risa breve ante un chiste. Él se levantó para traer algo de la cocina y al volver, me ofreció una taza de chocolate caliente. «Es el que te gusta con canela», dijo, recordando mi preferencia. «Gracias», murmuré y al tomar la taza, nuestros dedos se rozaron. No lo planeamos, pero tampoco lo evitamos, el contacto ligeró un segundo de más. «¿Por qué te cuesta tanto mirarme?», preguntó de pronto, su voz baja. Lo miré entonces directamente sin parpadear, mis ojos lacten los suyos. «¿Por qué me dan ganas de tocarte?». Fue la primera vez que lo admití en voz alta, sin disfrazarlo detrás de cortesía. Él no sonrió, en cambio se acercó con calma, acortando la distancia en el sofá hasta que sentí el calor de su piel a través del suéter fino que llevaba. «Entonces no mires», susurró, su aliento cerca de mi oreja. Cerré los ojos y fue él quien posó su mano sobre la mía, despacio, firme, con un respeto que dolía por su ternura infinita. No hubo besos ni caricias explícitas, solo esa presencia, una entrega muda que hablaba volúmenes. Estuvimos así, inmóviles, más de media hora, como si nuestros cuerpos pudieran comunicarse sin movimiento, solo con el pulso compartido. Esa noche, cuando subí a mi habitación, no me desvestí inmediatamente. Me acosté con la ropa puesta, aún tibia por su cercanía, y soñé con sus manos, fuertes, gentiles, explorando no solo mi piel, sino mi alma. Habían pasado solo unos días desde aquel silencio compartido en el sofá, pero la atmósfera en la casa había cambiado drásticamente. Una energía diferente vibraba en cada habitación, más intensa, más cercana, como un pulso vivo. Las palabras que intercambiábamos eran las mismas, comentarios sobre el clima, planes para la cena, pero los silencios ahora revelaban todo lo que no decíamos. Era sábado, un día libre de obligaciones. Iker aún no regresaba, su proyecto extendido por unas semanas más, y Lorenzo decidió invitarme a una pequeña exposición de arte en una galería local cerca del centro de Coyoacán. «Te gustará», dijo durante el desayuno, su voz casual pero con un brillo en los ojos. «Son artistas emergentes, nada pretencioso». Era de tarde cuando salimos. El sol ya empezaba a inclinarse, bañando la ciudad en un tono dorado y suave que hacía que todo pareciera mágico. Me vestí con cuidado, una blusa blanca de lino con cuello redondo, la tela algo transparente bajo la luz del sol, revelando siluetas sutiles, y una falda larga color terracota que marcaba suavemente mis caderas al caminar. Llevaba pendientes dorados pequeños que tintineaban con cada paso, y un pañuelo de seda anudado en el cabello, dejando escapar algunos rizos rebeldes que enmarcaban mi rostro. Él me esperó en la entrada, apoyado en el marco de la puerta con un aire tranquilo,
vestido con una camisa negra que contrastaba con su cabello plateado, jeans oscuros, un reloj de plata en la muñeca, y una expresión que me atravesó como una flecha, llena de admiración no disimulada.